Curso de Anatomía y Fisiología Humana, clase correspondiente a la semana número 5. El tema de hoy, huesos de la zona axial. Muy bien, primero tenemos que comenzar con estas generalidades, es decir, cómo se divide el sistema óseo, cuáles son los componentes principales. El sistema óseo se compone de 206 huesos. Dentro de este conteo no estamos contando a algunos huesos estamoideos, es decir, algunos huesos flotantes, ni tampoco estamos contando a los pequeños huesos dentro del oído interno, sino que estamos contando a los huesos de todo el esqueleto en su gran mayoría, es decir, la zona central que está regida por la columna y la cabeza, a la cual le llamamos esqueleto axial, en el cual encontramos un total de 80 huesos. Y luego tenemos el esqueleto apendicular, que es formado por las zonas complementarias. ¿Y cuáles son estas zonas complementarias? Son la zona del miembro superior y el miembro inferior, el cual en total suman 126 huesos, habiendo 31 huesos en el miembro inferior y 32 huesos en el miembro superior. Entonces, 31 y 32, 63. Hacia ambos lados, 126. Ahí suma el total. Muy bien, el día de hoy nos centraremos en el esqueleto axial. Más que hablar detalles teóricos sobre los diferentes relieves óseos, lo que nos importa es saber la ubicación y los nombres de estas estructuras. Entonces, ¿cómo está conformado este sistema? Muy bien. Nosotros vemos, por ejemplo, huesos a nivel del cráneo. Un total de 8 huesos, que son en realidad 6 tipos diferentes de huesos, pero como hay dos que se repiten, siendo el parietal y el temporal, aumenta hacia 8. En la zona del rostro o de la cara, que vamos un poco a diferenciarlo porque es la parte anterior, encontramos otra cantidad de huesos, ¿no? 2 huesos nasales, 2 maxilares superiores, 2 huesos malares o cigomáticos, un maxilar inferior, 2 huesos lagrimales, 4 cornetes. Acá hay un pequeño error, ¿ok? Son 4 cornetes, 2 inferiores, 2 superiores. El hueso vomer y también tendremos que colocar al hueso palatino, que es justamente uno que me he olvidado. Disculpen, voy a hacer la corrección de una vez, para que luego en su grabación o en el archivo que les voy a colocar salga todo de manera correcta. Palatino, un hueso, ¿no? Y en el caso de los cornetes, no voy a poner cornetes superiores e inferiores, sino en general. ¿Y cuántos son los cornetes? Son 4 huesos. Muy bien, vuelvo a compartirles la diapositiva. Ahí está, con la corrección. Es un palatino, un vomer, 4 cornetes, 2 lagrimales, un maxilar inferior, 2 malares cigomáticos, 2 maxilares superiores y un nasal, haciendo un total de 15 huesos. De 15 huesos. Entonces, tenemos 8 huesos en la zona del cráneo y 15 huesos a nivel del rostro. Luego tenemos a los huesos que están en la zona central, es decir, los que pertenecen propiamente a la columna vertebral, habiendo un total de 7 huesos en la zona cervical, 12 huesos en la zona dorsal, 5 en la zona lumbar, 5 en la zona sacra, pero las 5 vértebras de la zona sacra son huesos fusionados, ¿ok? Al estar fusionados,
aparentemente parecen ser uno solo, pero realmente son 5 huesos distintos. Y luego tenemos al coxis, que al igual que el sacro, son 4 huesos más pequeñitos, pero que están fusionados. Por eso también aparenta ser uno. La zona cervical, ¿dónde está? La zona cervical es la zona del cuello. La zona dorsal es la zona de la espalda alta y media. Y la zona lumbar es la zona de la espalda baja. Luego a nivel torácico encontramos dos tipos de huesos. El esternón, que es el hueso central, y tenemos a las costillas. ¿Ok? Y acá, disculpen, acá también falta agregar a un par de huesos, que ya creo que todos se han dado cuenta. ¿Cuáles son? Las clavículas, que algunos los consideran dentro de la zona torácica y otros los consideran dentro de la zona del miembro superior. Personalmente yo lo estoy describiendo con detalle a nivel del miembro superior, pero también deben ser nombrados a nivel de tórax, por lo menos mencionados. Y luego en la zona del cuello, en la parte anterior, encontramos un único hueso, que es el hueso yoides, que es un punto muy importante que va a permitir la fonación, es decir, la expresión de palabras, o mejor dicho, la pronunciación de palabras, gracias a nuestro sistema oral, orofaringio, perdón. Muy bien, entonces, como ya tenemos los detalles generales sobre estas zonas, vamos con los detalles anatómicos. Vamos a ir con la descripción de una por una las estructuras hasta lograr mencionar a todas. Muy bien, chicos. Primero, como acá tenemos la distribución de los huesos óseos, perdón, los huesos del rostro y los huesos del cráneo, vamos a ir separando, ¿ok? Primero vamos a mencionar a los huesos propiamente del rostro y luego mencionamos propiamente a los huesos del cráneo. Entonces, comencemos. Primero la descripción de los huesos em, del rostro, ¿ok? En ambas vistas. Primero en una vista lateral y luego en una vista frontal. Tenemos al nasal, tenemos al malar o cigomático, tenemos al maxilar inferior o también llamado hueso mandibular, y tenemos al maxilar superior. Muy bien, vayamos. Nasal, maxilar superior, malar o cigomático, y lógicamente este de acá va a ser el maxilar inferior. Inclusive creo que podemos hacer un cambio de ubicaciones. Muy bien. Eso es en la vista lateral. Ahora, en la vista frontal, ¿cuáles son los huesos que adicionalmente podemos encontrar en la vista frontal? Vamos a colocar al hueso nasal, vamos a colocar en la zona interna del hueso nasal encontramos em, al vómer, y encontramos lógicamente también a los cornetes. Adicionalmente estamos encontrando al hueso lagrimal. Entonces vamos a señalar estas estructuras. Lagrimal,
nasal, vomer, cornetes. También logramos ubicar algunos de los huesos que están colocados en el otro lado, ¿no? El malar cigomático es este hueso que se encuentra acá. El maxilar superior y el maxilar inferior o mandibular. Los otros huesos, justo como menciona alguno de una compañera ahí en el chat, son huesos, sobre todo el temporal, no es un hueso que se considera el rostro, sino es un hueso del cráneo. ¿Ok? Estamos separando estas denominaciones, hueso del cráneo con hueso del rostro. Primero estamos nombrando a todos los huesos el- del rostro y ahorita vamos a mencionar los huesos del cráneo. Ahora, de todos los huesos del rostro que hemos logrado ver en la parte teórica, ¿cuál es el único hueso que no está siendo representado en estos esquemas? A ver, chicos, ¿cuál es el único hueso del rostro que no está siendo representado en estos esquemas? El palatino, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa con el palatino? Lo que pasa es que el palatino es un hueso, a pesar que es del rostro, es una zona profunda. Se encuentra detrás de la nariz. Entonces vamos a colocarlo de forma teórica acá en un rinconcito, ¿ok? Vamos a colocarlo en esta zona. A ver, hueso palatino. Se encuentra detrás de la zona de la nariz. Se encuentra detrás de la zona de la nariz. Suficiente. Como es un dato teórico adicional, vamos a encerrarlo. Ah, y no es hueso, es hueso, nada más, singular. Hueso palatino. Muy bien, ahora sí, por favor, tómenle todos una captura de pantalla a esta información. Muy bien, chicos, estos mismos esquemas, estos mismos dibujos, vamos a utilizar para representar a los huesos del cráneo, ¿ok? Porque justamente se ubican sobre la misma zona. Es necesario volver a mencionarlos. Muy bien, espero que todos hayan ya tomado la captura de pantalla. Voy a borrar esta información. Muy bien, ahora huesos del cráneo. En la parte de adelante tenemos al hueso más importante, que es el frontal. En la parte superior medial tenemos al parietal, bueno, a los parietales. Tenemos en la parte central inferior al hueso temporal. Y en la parte posterior tenemos al hueso occipital. Ahora, esos son los cuatro huesos más conocidos. Pero tenemos dos adicionales. Tenemos el esfenoides y el etmoides.
En el caso del esfenoides, es un hueso que va por dentro, pero que atraviesa de un lado hasta el otro, de derecha hasta izquierda, logra atravesar. Entonces, en las partes laterales significa que podremos encontrar que sea un poco del esfenoides, exactamente. Vemos de esta coloración azul al esfenoides. Muy bien, eso es en la vista lateral. En la vista frontal tenemos prácticamente los mismos huesos, ¿no? Tenemos al frontal, tenemos al parietal en la parte lateral, tenemos al esfenoides, ahora sí, en una vista más amplia, que se encuentra, como se encuentra por dentro, pero se ubica de uno a otro extremo, podemos ver varios puntos. Y también logramos encontrar al temporal, de color rojo. Entonces, esos son los huesos que logramos ver. De la misma forma que en el caso anterior, que en los huesos del rostro, hay uno de los huesos que no estamos viendo. ¿Cuál viene a ser? El etmoides. El etmoides no estamos viendo. A ver, déjenme primero colocar las flechas respectivas. Muy bien. El temporal. El temporal es de rojo. Disculpen, el temporal es el de color rojo. Y el parietal es el de este color verde limón más o menos, ¿no? Muy bien. Ahora, el dato. Acá. Hueso etmoides. Es un hueso profundo que se encuentra detrás de la nariz, incluso detrás del palatino. Muy bien, solamente déjenme colocar acá el título para que ustedes tomen la captura de pantalla respectiva. Huesos, con mayúscula, huesos del cráneo. Perfecto, vayan tomando la captura. Sí, sí, Jaime, exactamente. Entre estos dos huesos se encuentra la sutura coronal. Aunque este término de, de suturas, pliegues, o también le llaman circunvoluciones, más que propiamente para el tejido óseo, es hablar del tejido nervioso. Es decir, cuando hagamos la clase correspondiente a sistema nervioso, vamos a hablar con detalles sobre esto, ¿no? Cuáles son las más importantes, qué función cumplen, etcétera. Sobre todo las dos más importantes, que son la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Muy bien, espero que hayan copiado la información. Continuamos. Muy bien, ahora nos toca hablar detalles sobre la columna vertebral, ¿no? Y lógicamente sobre las vértebras.
cuál es la ubicación exacta, o mejor dicho, claro, cuál es la ubicación de la zona cervical, dorsal, lumbar, sacra, etcétera, ¿no? Pero tenemos las vértebras cervicales, en la cual encontramos 7 huesos, ¿no? Propiamente 7 vértebras. Vamos a colocarle entonces la zona cervical. Zona cervical, 7 vértebras. Luego tenemos la zona dorsal, en la cual contamos 12 vértebras. Luego tenemos la zona lumbar, en la cual encontramos 5 vértebras. Y luego las zonas fusionadas, es decir, la zona sacra con 5 vértebras, ¿no? Vamos a colocar 5 entre paréntesis 1, ¿no? Y por último, la zona coccigia, en la cual hay 4 vértebras, pero también están representadas como si fueran una sola. Muy bien. Vamos a juntar nomás. Muy bien. Ah, y luego un pequeño detalle anatómico acá al costado referente a las zonas de las curvas, ¿ok? Ustedes pueden ver que la columna presenta curvaturas en uno o en otro sentido, ¿no? Entonces, estas curvaturas tienen su nombre. Las curvaturas que van hacia adelante se les llama curvaturas lordóticas. Y las curvaturas que tienen una acentuación hacia atrás se les llama curvaturas sifóticas. Este detalle teórico lo van a tomar mucho más importancia en otro curso, que es el curso de Introducción a la Disfunción Física, creo que donde ven enfermedades, ¿no? Ahí van a tomarle mayor importancia. Curvatura lordótica, yo se les pongo el dato nada más, ya el profesor del curso les va a explicar con mayor detalle por qué es importante tomar en cuenta esto. Entonces, tenemos dos curvaturas lordóticas. Las curvaturas lordóticas son aquellas que tienen una dirección hacia adelante, ¿no? Son las curvas hacia adelante. Y las que son con una curva posterior son las curvaturas sifóticas. Ahora, de manera general, ¿por qué son importantes las curvaturas? Por un principio físico. Por un principio físico que nos dice que si una estructura tiene mayor cantidad de curvaturas, puede ser más resistente a la presión. Sobre todo ya que sabemos que la columna es la zona principal que soporta el peso de la persona, ¿no? Entonces, por eso es que presenta esas curvaturas, para tener mayor resistencia. El ejemplo más claro a nivel físico de esta mayor resistencia con mayor curvatura lo tenemos en el resorte, ¿no? Ustedes ven que mientras el resorte tenga más y más curvas, más resistente va a ser.
Bueno, a nivel de la columna no se da un giro en espiral, pero de todas maneras esta curvatura en un solo plano permite tener mayor resistencia. Muy bien, tómenle entonces la captura de pantalla respectiva, por favor. Muy bien, espero que hayan terminado de copiar, por favor. Y ahora vamos con la descripción detallada de una vértebra. Entonces vamos con la descripción detallada justamente de ello. Para ello voy a borrar todo. Y todas las vértebras, bueno, en general, la mayoría de vértebras tienen una estructura común. Entonces tenemos que empezar a comprender cuáles son estas zonas de toda vértebra. Voy a colocarlo todo de color azul, ¿ok? Primero la zona anterior, la zona más grande, que es el cuerpo vertebral. Ojo que esta es una imagen como si vieran la vértebra de arriba hacia abajo, ¿ok? A los costados tenemos los relieves óseos llamados las apófisis transversas. Hacia la parte posterior tenemos a las apófisis espinosas. Luego tenemos a las zonas que tienen un relieve óseo en contacto con las otras vértebras, las llamadas apófisis facetarias. Y luego tenemos la zona que es llamada del arco vertebral. Voy a resaltarlo con un color un poco amarillento. No, no se nota. Anaranjado, a ver. Tampoco. Verde. Ya, verde sí se nota. Pero se va a confundir con la otra estructura. Mejor no. Todo azul. Ya. Esta zona, lógicamente el otro lado. Toda esta zona que está rodeando a la zona hueca es llamada la zona del arco vertebral. ¿Ok? Entonces, toda esta zona tiene en común un solo nombre. Pero este arco vertebral está conformado, a su vez, por dos zonas específicas. Una que está entre el cuerpo y la apófisis transversa, y otra que está entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa. ¿Qué nombre toman estas dos estructuras? Uno toma el nombre de pedículo y el otro toma el nombre de lámina. En conjunto vienen a ser el arco vertebral, ¿ok? Los arco vertebral son tanto el pedículo como la lámina. La apófisis facetaria es esta de acá, el cuerpo vertebral es la zona más grande, la apófisis transversa la de acá y la apófisis espinosa es esta. Ahora, lo único que nos falta detallar es la zona central, que es la zona del canal vertebral. La zona del canal vertebral, que es esta zona hueca en el centro. Muy bien, chicos. Entonces, tómenle la captura de pantalla respectiva, por favor.
Muy bien, y con ello hemos llegado a un poco más de la mitad de la clase. Perfecto. Entonces, ya hemos descrito en su totalidad lo que es una vértebra típica, pero vamos a ver, ¿qué detalles específicos pueden haber entre las vértebras de una u otra zona? Por ejemplo, entre las vértebras de la zona lumbar, de la zona dorsal, de la vértebra, de la zona cervical, la zona del cuello, ¿no? A ver, vamos con algunos detalles específicos. Por ejemplo, el que estamos viendo aquí arriba a la derecha es una vértebra lumbar, ¿no? Y algunos detalles específicos, anatómicos, adicionales, no hay muchos. Creo que uno de los detalles que hay que nombrar es simplemente que es una vértebra más grande, ¿ok? Es la vértebra más grande porque lógicamente si nosotros vamos al dibujo inicial de las vértebras y reconocemos que mientras más abajo se encuentra una vértebra, más peso va a soportar. Y mientras más peso soporte, significa que más grande tiene que ser, más resistente tiene que ser esta vértebra. Ahí está el detalle importante, ¿no? En cambio, en la vértebra dorsal que tenemos arriba a la izquierda, sí encontramos algunos detalles que hay que mencionar. Por ejemplo, que tiene puntos de unión para las costillas, que son propiamente estas zonas de acá, acá y acá, que son las apófisis costales o las apófisis articulares costales, propiamente dicha, que una está a nivel del cuerpo de la vértebra y otra está a nivel de la apófisis espinosa. O sea, que tiene dos puntos de unión con las costillas, porque recuerden que la zona dorsal es la zona que se encuentra a nivel de la caja torácica. Y como se encuentra a nivel de la caja torácica, son propiamente los que tienen unión a la zona costal. El otro detalle es con respecto a su apófisis espinosa. Tanto a nivel de la zona cervical y a la zona lumbar, las apófisis espinosas son transversales, es decir, tienen una horizontalidad. En cambio, a nivel de las apófisis, a nivel de la zona dorsal, son prácticamente diagonales. Este es el detalle importante tomar en cuenta, son diagonales. Por eso es que se encuentran más unidas y por eso también que la cantidad de movimiento en la zona dorsal es menor. Luego tenemos en la zona cervical. ¿Cuáles son los detalles anatómicos en la zona cervical? Tenemos principalmente que su apófisis espinosa es mucho más corta y sobre todo que contiene huecos. Estos huecos laterales, o que son propiamente llamados agujeros laterales para la arteria vertebral, ¿no? Solo se encuentran en la zona cervical. Atentos a este detalle, ¿ok? Por ello que son tan importantes. Solamente se encuentran a nivel de la zona cervical. Y luego tenemos que la parte posterior, que es la apófisis espinosa, tiene una división de dos zonas. Esa es lo que llamamos una apófisis espinosa bifurcada. Entonces ya tenemos ahí todos los detalles importantes, tanto en una vértebra lumbar, dorsal y cervical, ¿no? Siendo la lumbar la que tiene menos detalles en comparación a las otras vértebras. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la descripción de este tema importante. Primero, vértebra. Primero, detalles sobre la vértebra lumbar, ¿ok? Es la vértebra más grande de la columna. Mayor detalle a ese no hay realmente. La vértebra más grande de la columna. Perfecto. Luego tenemos con respecto a la vértebra
dorsal. Detalles. Presenta apófisis costales, es decir, las zonas de unión con las costillas, donde a nivel del cuerpo vertebral y a nivel de la apófisis espinosa. ¿Y cuál es el otro detalle? Que su apófisis espinosa es diagonal. Su apófisis espinosa es diagonal. Muy bien. Ahora sobre la vértebra cervical, ¿qué detalles hay que colocar? Primero que presenta un agujero para la arteria vertebral. Que es el primer detalle a tomar en cuenta. Y el segundo detalle es que presenta una apófisis espinosa bifurcada. ¿Qué significa este término? Que está dividida en dos. Ya está. Entonces copien ahí la información. Vamos a poner nomás a un costadito los nombres respectivos de cada una de las vértebras, ¿ok? Esta es una vértebra dorsal. Este de acá es una vértebra lumbar. Uy, ¿qué pasó? Vértebra lumbar. Y esta de acá abajo es una vértebra cervical. Muy bien. Copien la información, por favor. Tomen una captura de pantalla. Muy bien, chicos. Espero que hayan copiado la información. Continuemos. Muy bien. Ahora tenemos las variaciones de las vértebras cervicales. Dentro de las vértebras cervicales existe las llamadas vértebras típicas y las vértebras especiales. Acá tenemos las tres variaciones de las vértebras especiales. Antes de esto, déjenme decirles lo siguiente. Cada vértebra se va a denominar según la primera letra de su nombre y el número que corresponde. Entonces, tenemos acá el detalle. ¿Cuántas vértebras cervicales encontramos? Encontramos 7 vértebras cervicales. Entonces, vamos a nombrarlos con los nombres C1, C2, C3, así sucesivamente hasta la C7, ¿no? A nivel de la zona dorsal, la zona alta y media de la espalda, le llamamos dorsales. Entonces, con la misma denominación.
D y luego el número. D1, D2, D3, etc. La zona baja de la espalda es la zona lumbar. Igualito, vamos con el mismo nombre. Primero, la inicial de este nombre, de la zona, y luego el número que corresponde. L1, L2, L3, L4, etc. Lo mismo a nivel de la zona sacra. S, S1, S2, hasta S5 y finalmente el coxis, ¿no? CX1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que voy a colocar es acá este detalle que me olvidé realmente colocarlo. Vamos a colocar el detalle teórico acá a un costadito, ¿ok? Colocarlo a ver dónde. Por acá. Las vértebras se denominan con la inicial de la zona a la cual corresponden seguido del número del orden, ¿ok? Comenzando en la zona superior y finalizando en la zona inferior. Aunque propiamente tenemos que dar los nombres correctos, ¿no? Comenzando en la zona cefálica y finalizando en la zona caudal. Entonces esto ya lo revisamos nosotros anteriormente. Ustedes ya entienden bien. Con la inicial de la zona a la cual corresponden, seguido del número del orden, comenzando en la zona cefálica y finalizando en la zona caudal. Perfecto. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos al azar, ¿ok? Por ejemplo, la vértebra C3, la vértebra D7, la vértebra D11. Pero ya que tenemos D11, vamos a colocar uno más arriba de esta. Vamos a colocar la vértebra D5. Vamos a colocar la vértebra L2. Vamos a colocar la vértebra también la L5, ¿ok? Vamos a colocar 2 por cada nivel para que se reconozca de manera totalmente sencilla. 4, C3, C6, por ejemplo, otro ejemplo. La vértebra C6. Luego vienen las S, ¿no? La S1, S2, vamos a colocar. La S5. Y en el caso del coxis, vamos a colocar un solo ejemplo. CX3, por ejemplo. Y luego la flecha que nos indica propiamente a qué nivel están correspondiendo. C3. Luego viene C6. Luego viene D4. D11. L2. L5. S2, nivel sacro 2. El nivel sacro 5, el último nivel sacro. Y el nivel coxigio 3. Acá. Muy bien, tomen entonces la captura de pantalla también a esto, por favor. Es un detalle muy importante porque de ahí en adelante ya no vamos, por lo general cuando vamos a la práctica, sobre todo la práctica ya clínica, no nombramos
Vértebra cervical 2, vértebra cervical 6, vértebra dorsal o torácica 4, vértebra lumbar 5, sino de frente, C3, D4, L5, S5, etcétera, ¿no? Así, de forma rápida. Todos ya comprendemos inmediatamente a qué nos estamos refiriendo. A ver, alza la mano, Brigitte, para darte audio. Si quieres realizar tu pregunta en forma de audio, alza la mano y yo te pase. Si no, escríbelo ahí nomás y yo te voy a leer la pregunta en cualquier momento. Ya, parece que está escribiendo su compañera. Entonces, mientras que va escribiendo su compañera la pregunta, eh, vamos a volver a la diapositiva anterior, ¿no? La diapositiva anterior estábamos viendo algunos detalles específicos sobre las vértebras cervicales, ¿no? Y estas vértebras cervicales justamente tienen nombres especiales. Justo la pregunta que coloca su compañera es relacionada a lo que voy a explicar ahorita. Las vértebras este, cervicales con nombres especiales son la primera vértebra cervical, es la C1, la segunda vértebra cervical, que es la C2, y tenemos la última vértebra cervical, que es la C7. Vamos a colocar entonces qué detalles específicos tienen y por qué llevan nombres diferentes. Ojo, cuando hablamos de forma rápida, normalmente utilizamos más el de C1, C2, C3, etc. Pero en los textos más se utiliza el nombre específico, es decir, la vértebra atlas, el axis, etc. Pero cuando hablamos de forma rápida en la parte práctica, cuando hablamos de un paciente X, vértebra C1, C2, C3, etc. Eso es lo que tenemos de manera más frecuente. Es decir, puedes utilizar una u otra forma de denominación sin que signifique que una es la forma correcta y la otra es la forma incorrecta. Ambas son formas correctas. Muy bien, con respecto a primero los nombres de las vértebras, ¿ok? Es la vértebra C1. Su nombre, Atlas. Vamos a ponerla así, vértebra Atlas. Entre paréntesis, ya sabemos que es la C1. Acá tenemos al costado a la vértebra C2 o a la vértebra axis. Y acá arriba tenemos a la vértebra prominente, que es la última cervical, la C7. ¿Y qué detalle hay que nombrar en cada uno? En el caso de la vértebra prominente, ¿por qué lleva ese nombre? Porque es la más superficial. Prominente, se nota, hay una prominencia ósea notable, ¿no? Hay una prominencia ósea superficial. Y el otro detalle es que anatómicamente es más parecida a una vértebra dorsal. Es decir, tiene características anatómicas de una vértebra dorsal.
En el caso de la vértebra atlas, ojo, es la que soporta el peso del cráneo. Por eso el nombre de Atlas, ¿no? Según la literatura griega, ¿no? Es el semidios que soportaba el peso del mundo, ¿no? Y el otro detalle, anatómico ya, que nos interesa, es que presenta un canal vertebral amplio. Canal vertebral amplio. Más grande, en la zona anterior, ¿no? En el caso de la vértebra axis, axia he puesto, ¿no? Es axis. Axis. En el caso de la vértebra axis, es la segunda, acá viene el detalle, presenta una conexión con el atlas, o sea, se unen, se articulan, es la palabra correcta, articulan, ¿sí? Articula con el atlas, ¿ok? ¿Y cuál es el detalle anatómico? Que presenta una apófisis, la apófisis odontoides, ¿ok? Algunos simplemente le llaman diente. Algunos prefieren poner el nombre completo, la apófisis odontoides. ¿Y dónde están estos dos relieves óseos que estamos nombrando? Es decir, ¿dónde está la zona más amplia del canal vertebral? En esta zona de color, ahí no se nota el verde. Este otro verde más, se nota nada más. Esta zona verde, ¿ok? ¿Y dónde está la apófisis odontoides? Es esta zona de acá. Esta zona punta de hueso que va hacia arriba y que justamente va a entrar en la zona más amplia del atlas para que puedan estar completamente articulados. Muy bien, chicas, chicos, copien por favor esto. La C7 está terminando el cuello, exactamente, está terminando la zona del cuello. Vamos a poner acá un poquito más arriba para que no se confunda. C7 es la más superficial. Tiene características anatómicas de una vértebra dorsal. Perfecto. Tomen la captura de pantalla respectiva, por favor. Tiempo suficiente para haber copiado toda la información. Continuamos. Y ahora nos vamos con la siguiente zona de la columna, es decir, la zona sacra. Y en la zona sacra, como recuerden, son un conjunto de vértebras, pero que están fusionadas. ¿Cuándo se fusionaron? Se fusionaron estas durante la etapa fetal, sabiendo que estas estructuras iban a soportar un peso mucho mayor, ¿no? Por lo cual no era suficiente con el tamaño que tenían. Entonces es necesario que estén todas juntas para que sean capaces de soportar el tremendo peso corporal que llega hacia esta zona. Porque si se dan cuenta, las vértebras cervicales son pequeñas, las vértebras dorsales son un tamaño mediano, las vértebras lumbares ya son grandes, y que las sacras tenían que ser más grandes todavía, cosa que ya no cabía dentro de la anatomía. Entonces, ¿cuál era la solución? Que estén juntas, como si fueran un solo hueso. Por eso que llegaron a fusionarse, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los relieves óseos importantes a nivel del sacro? A ver, vamos. Tenemos las vistas anterior y posterior, ¿ok?
La que ven a su izquierda es la vista anterior y lo que ven a su derecha es la vista posterior. Entonces, tenemos acá la base del sacro. La base del sacro. Tenemos los agujeros sacros. Tenemos hacia ambos lados, ¿no? Tenemos la apófisis articular superior, o también es la facetaria superior. Tenemos hacia los costados los puntos de unión de este hueso que es el sacro con el otro hueso que está en la zona de la pelvis, que ya pertenece al miembro inferior, que es el hueso ilíaco. Por lo tanto, esta es la llamada articulación sacroiliaca. De la articulación sacroiliaca. Luego tenemos en la parte posterior las zonas de relieves óseos centrales, las llamadas crestas. Tenemos la cresta central y tenemos las crestas laterales. Las crestas laterales. Las crestas sacras laterales. El nombre es completo, la cresta sacra central y la cresta sacras laterales, ¿no? Vamos a poner cresta sacra central y acá también es la cresta, las crestas sacras laterales. En el otro lado tenemos las alas del sacro. Que son dos zonas de relieves óseos importantes. Alas del sacro. Muy bien. Y luego tenemos las articulaciones intervertebrales, ¿no? Las zonas de articulación, que son muy pocas. Que realmente estas articulaciones intervertebrales no existen como tal, sino que son un vestigio. ¿Qué es un vestigio? Es una estructura que ya no está presente, pero antes estuvo, ¿no? Y por último tenemos la zona del coxis. Muy bien, ahora vamos a colocar las flechas respectivas. La base del sacro es esta zona de acá, las alas del sacro, esta zona de acá, la apófisis facetaria superior, la articulación sacroiliaca, la cresta central, las crestas laterales, acá y acá. Tenemos luego los agujeros sacros, que voy a colocarlo con otro color para que no se confunda. La zona del coxis en ambos lados y las articulaciones intervertebrales, ¿no? Inclusive acá, articulación sacroiliaca también va hasta el otro lado. Y los agujeros sacros, vamos a colocar una flecha de color negro para no confundirnos. Aunque es muy obvio, ¿no? Dónde quedan estas estructuras, tanto en la vista anterior como en la vista posterior. Ya está. Tómenle la captura de pantalla, por favor. Toda articulación, un poquito más acá. Ahora sí se nota todo.
Muy bien. Continuemos, chicos. Entonces ya terminamos todo lo de la columna, toda la zona del cráneo y del rostro. ¿Qué nos falta? Nos falta la zona torácica, ¿no? Y cuando vamos a describir la zona torácica, estamos viendo primero una vista posterior de cómo están ordenadas las vértebras, ¿no? Todas las vértebras torácicas o dorsales, y cómo estas tienen sus puntos de unión laterales hacia las costillas y su punto de unión anterior hacia el esternón. Pero justamente este punto de unión hacia el esternón es lo que permite el cambio de algunos nombres a niveles de las costillas. Todos sabemos que son 12 pares de costillas, pero estos 12 pares se dividen de la siguiente manera. 7 vértebras que tienen unión directa hacia el esternón, la cual le vamos a llamar vértebras verdaderas. Luego tenemos 3 vértebras que tienen también unión hacia el esternón, pero una unión indirecta, al cual le vamos a llamar vértebras falsas. Y por último, dos costillas, perdón, estoy hablando de vértebras, costillas. 7 costillas que tienen unión directa al esternón, que son costillas verdaderas. Las siguientes 3 costillas tienen unión pero indirecta, por lo tanto lo vamos a llamar costillas falsas. Y las últimas 2 costillas no tienen unión. A estas le llamamos costillas flotantes. Y ya sabemos que el hueso en la parte anterior es el esternón, el cual se divide en 3 zonas. La zona superior, que tiene el nombre de manubrio, la zona central, que lleva el nombre de cuerpo, y la zona inferior, que lleva el nombre de apófisis sifoides. Son las 3 zonas de la caja torácica a tomar en cuenta. Y ya saben que las zonas de unión superior, acá el esternón, que son las costillas. Vamos a centrarnos primero en lo que son eh, las costillas, ¿ok? Primero, costillas verdaderas. Costillas verdaderas. Que vienen a ser propiamente desde la primera hasta la séptima costilla. Ahorita vamos a ver, vamos a hacer las uniones respectivas. Okay. Luego tenemos a las costillas, cuáles vienen a ser desde la octava costilla hasta la décima costilla. Y por último tenemos las costillas flotantes. Estas costillas flotantes, que justamente como preguntan sus compañeros, estas son las que estéticamente se llegan a sacar algunas mujeres, ¿no? Para tener una cintura más delgada. Es una intervención quirúrgica que no genera ningún problema inmediato de salud a la persona. Lo malo es que a la larga sí produce algún problema de salud, porque las costillas flotantes no están ahí por las puras, son costillas que, que tienen puntos de uniones musculares. Entonces, ese es el detalle, que cuando se quitan quirúrgicamente las costillas flotantes, los puntos de unión hacia a esos músculos quedan libres, ¿no? Costillas flotantes. Luego entendemos que todos estos puntos de acá, ¿son qué cosa? Los cartílagos costales. Cada costilla tiene su propio cartílago costal. Cartílagos costales. Muy bien, y por último ya tenemos acá el esternón. En la parte superior tenemos el manubrio esternal.
Luego tenemos a la zona central, que es el cuerpo. Y finalmente tenemos a la apófisis sifoides. No se nota el nombre completo, ¿no? A ver, si lo ponemos por acá. Ya, ahí. Manubrio, cuerpo, apófisis sifoides. Este es el esternón. Esternón. Y me olvidaba que acá tenemos que mencionar también a la clavícula, lógicamente. Muy bien, tomen la captura de pantalla, por favor. Lo único que nos faltaría es el detalle teórico, ¿no? Y ese detalle teórico voy a colocarlo en la diapositiva anterior, ¿ok? La diapositiva anterior voy a colocar el detalle teórico, justamente que estábamos nombrando, es decir, dónde están o por qué llevan esos nombres, costillas verdaderas, costillas falsas, costillas flotantes. Muy bien, entonces vamos con el último detalle teórico. Con nada acá, que no alcanza espacio, mejor acá, mira en el medio, acá nomás. A ver, costillas verdaderas. ¿Por qué llevan ese nombre? ¿Okay? Estas tienen una unión directa con el esternón. Así de sencillo. Costillas verdaderas tienen unión directa con el esternón. Las costillas falsas tienen una unión, pero indirecta con el esternón. ¿Cómo? A través del cartílago de la séptima costilla. Acá también hay que tomar el detalle. Directo con el esternón a través de su propio cartílago. Propio cartílago costal. Cartílago costal de la séptima costilla. Perfecto. Y las falsas, mejor dicho, las flotantes, las costillas flotantes, no presentan unión al esternón. ¿Ok? Y el otro detalle, tampoco presentan cartílago. Tampoco presentan cartílago costal. Ya está. Costillas verdaderas, costillas falsas,
y lógicamente las costillas flotantes. Muy bien, ahora sí, tómenle la captura de pantalla final, incluidos estos detalles teóricos. No sé si esto cae un poco más bonito si lo centro acá. Creo que sí. Sí cae mejor. Voy a ponerlo así. Costillas falsas, ¿no? Y acá le pongo el resalte. Y ahora sí queda mejor. Queda más ordenado. Muy bien, chicos. Entonces, con ello estamos terminando la clase teórica por el día de hoy. Entonces, vuelvo a abrir el micrófono para todos los que desean realizar preguntas relacionadas a la clase de hoy. Muy bien, dudas, preguntas o tal vez curiosidades relacionadas al tema de hoy, chicos. O algo que quisieran que se les aclare un poquito más, etcétera. Pueden hacer su pregunta a través del chat o si no de forma verbal. Si tienen función las costillas falsas, claro que tienen función. Las funciones principalmente, como estábamos hablando en la clase anterior, una función de sostén. O sea, tienen puntos de unión. Las costillas falsas, sobre todo la última costilla, la doceava, es el punto de unión para un músculo muy importante, que es el músculo cuadrado lumbar, que es el músculo que más se suele lesionar en las personas por hacer algún tipo de actividad física fuerte, ¿no? A nivel de la columna. Y es justamente uno de los músculos que más trabajo van a generarnos porque hay que buscar la solución adecuada para estos casos. A la larga el problema si se sacan disminuye un poco la capacidad respiratoria. Normalmente como se lo sacan mujeres jóvenes para lograr una mejor estética, no generan problemas inmediatos, ¿no? Porque toda persona joven tiene un estado de salud bueno o adecuado y, para la redundancia, a menos que tenga un problema desde muy niña o de muy niño, no va a tener mayores problemas. Por ejemplo, una persona asmática, intentar sacar esto por algo estético sería algo tonto, porque va a disminuir su capacidad respiratoria, va a disminuir su capacidad respiratoria, sabiendo que él o ella tiene un problema respiratorio, estaría mal. Pero si una persona sana, sí puede hacerlo. Ahora, repito, como son personas jóvenes las que se sacan, este, no genera problema inmediato. La cosa es conforme va avanzando la edad y su capacidad respiratoria de por sí, de forma natural, va disminuyendo. Entonces, la cual sí sería importante a una edad, no sé, de 50 años, 60 años, etcétera, ¿no? Ahí sí va a presentar algunos problemas. Hay muchos casos conocidos. Uno de los casos más conocidos, uno de los primeros casos y más conocidos fue el caso de Thalía, ¿no? No es que Thalía tenga la genética, una supergenética, tenga una cinturita de avispa. No, se ha quitado una costilla, chicos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué? Porque la escápula está más considerado propiamente como un hueso del miembro superior. Inclusive ahora que hagamos las siguientes clases, la escápula está dentro de lo que se llama la cintura escapular, que viene a ser clavícula, húmero y escápula, propiamente dicho, que es la zona
que es la zona que ya pertenece al miembro superior. Porque los movimientos del hombro están muy relacionados justamente a este hueso que está mencionando usted, Susana, que es la escápula. Escápula u omóplato, cualquiera de los nombres es válido. Así que lo vamos a estudiar, pero lo vamos a estudiar en la próxima semana que vemos huesos del miembro superior. Lo mismo pasa con el ilíaco en el miembro inferior, exactamente, exactamente. Es la misma situación. Muy bien, chicos, ¿alguna otra duda o pregunta? A ver, nos quedan unos pocos minutos. Creo que yo puedo lanzar unas preguntas adicionales acá para que ustedes vayan respondiendo. Pero como eso es algo adicional, vamos a cortar la clase hasta acá. Entonces, con ello terminamos nuestra clase, nuestra quinta clase.